Lo habíamos hablado en la previa. Es muy llamativo el endeudamiento que tiene el pueblo ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Mira, este es un proceso que se ha ido acentuando, y enfatizo en acentuando porque no creo que va a terminar, desde la época de Lenín Moreno, que firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En medio de la pandemia adelantó un pago de deuda, lo cual era una barbaridad y un crimen, incluso hasta considerado de lesa humanidad, que en plena pandemia pagara la deuda para contentar al fondo y no atender la emergencia que en ese momento costaban miles de vidas. Y luego Guillermo Lasso, por supuesto, ya no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino con el Banco Interamericano de Desarrollo y con otros multilaterales, ha ido consolidando una deuda que en principio la dejó Rafael Correa en 30.000 millones de dólares. Y este momento hay quienes aseguran que estaría superando los 80.000 millones de dólares, por lo que calculan con intereses y demás. Es decir, ustedes en Argentina ya vivieron esa situación, saben lo que eso significa. Es decir, para nosotros el crecimiento de 50.000 millones de deuda sin que veas nada nuevo, ni una carretera nueva, ninguna obra pública, ni inversión social sostenida en los últimos 7 años, quiere decir que esa deuda solamente sirve para dos propósitos. La una para pagar la misma deuda y la otra es para contentar a los tenedores de bonos, que en el caso ecuatoriano son obviamente banqueros, empresarios que juegan con eso y para eso quieren el poder político. Claro, totalmente. Ahora, otro tema que digo, me parece que ha tenido repercusión, hasta diría mundial, es la decisión de La Haya de desconocer, de no llevar la denuncia que hizo Correa sobre el gobierno ecuatoriano por la cuestión de la invasión a la Embajada de México. Mira, eso hay que explicarlo mejor, porque en realidad lo que pidió México en principio fue unas medidas cautelares para precautelar las instalaciones, los documentos, digamos el patrimonio, tanto de la embajada como de las residencias del personal diplomático. Eso era evidente que se iba a negar, porque ya después de invadir, después de asaltar la embajada, obviamente ya no se iban a meter. Lo que pasa es que es una medida que está casi que de cajón, pero lo de fondo, lo que está en trámite y no se va a concretar sino en los próximos meses, porque esto tendría un proceso un poquito más largo, porque ya ahí tiene otras implicaciones, es el pedido de sanciones que hace México a la Corte Internacional para que, en primer lugar, reconozca que se equivocó, que fue una violación a las convenciones internacionales. Segundo, que se comprometa a no repetir en ninguna parte para sentar un precedente para el resto del mundo. Y tercero, además, en estas circunstancias, es que si se castiga al Ecuador, se le saque del sistema de las Naciones Unidas. Ese sí es un tema complejo, complicado, pero que evidentemente hasta ahora eso es lo que se está sustentando, se tiene que argumentar bien, hay demasiadas evidencias, por supuesto, a favor de México, en contra del Ecuador, y eso la Corte Internacional de Justicia toma tiempo, se calcula, algunos dicen que para finales de este año podría tener una audiencia donde participarían los dos países para poder tener la participación activa física de las dos partes, y yo creo que después de eso también se tomará unos meses, 2 meses quizás, ya dependerá de la voluntad de la Corte Internacional, porque el tema es demasiado delicado, así que ese aparente triunfo que acá en el Ecuador el gobierno lo ha tomado como una gran victoria, es en términos absolutamente prácticos una victoria pírrica que no cambia para nada el panorama ni la situación del Ecuador. Claro, Valdés. Lo más complicado aparentemente es las relaciones cada vez más profundas con los Estados Unidos, la firma del SOFA y otra docena más o menos de tratados de relaciones íntimas con los Estados Unidos, y eso es preocupante no solamente para Ecuador mismo, sino para toda América Latina. Bueno, nosotros en la Argentina estamos en una situación idéntica a la de Ecuador casi, pero esta injerencia
progresiva de los Estados Unidos, este neocolonialismo brutal que acaba de reafirmar Noboa, que ya venía perfilándose con Lasso, bueno, con Lenín Moreno, con la tradición de Lenín Moreno y con Lasso, pero que se consolidó últimamente con la firma concreta del tratado, de estos tratados, ¿no puede ser peligrosísimo para Ecuador? Ya es peligroso, ya constituye una gran amenaza a la soberanía, en primer lugar, como un concepto un poco más amplio. En segundo lugar, amenaza incluso a la autonomía de las propias Fuerzas Armadas. A mí me sorprende que en las Fuerzas Armadas, obviamente por su situación de disciplina, no puedan decirlo, pero ya salieron algunos oficiales generales en servicio pasivo, es decir, que se han retirado a las Fuerzas Armadas a comentar sobre el tema y saben perfectamente que eso es casi que someterse a la disciplina, a la estrategia de los Estados Unidos, con las consecuencias que ya sabemos que ha pasado en el mundo. En tercer lugar, esto implica que nosotros como país, como nación, estamos sometidos a una serie de compromisos que solamente le dan obligaciones y no le redundan en derechos. Es decir, nosotros no recibimos nada a cambio. La señora Richardson, cuando vino por acá, dijo que Ecuador iba a recibir $95 millones en los próximos 5 años. Si uno divide 95 para 5, ya se pueden imaginar que es una migaja. Claro. A eso se suman compromisos como, por ejemplo, el que quisieron obligarle al Ecuador para que los helicópteros rusos se trasladaran a la guerra con Ucrania, lo cual fue un escándalo. Habló el presidente Noboa con el embajador de Rusia y ahí hay compromisos que no se pueden violentar así de un día para otro. Entonces, cosas como esas muestran el nivel de sometimiento. En la práctica no hay que decirlo ni con vergüenza ni con recelo. Somos una colonia de los Estados Unidos gobernados por una ley que además, esto sí es clave, y es buena la pregunta tuya en este sentido, esa ley, esa gobernanza estadounidense en Ecuador, es la que le garantizó a Noboa meterse en la Embajada de México. Es decir, él no lo hizo porque es un tipo valiente, porque es un tipo autoritario. No, él lo hizo porque consultó a la Embajada de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, dijo, si es que me pasa esto, ustedes me apoyan o no me sancionan, sí, siga adelante nomás. Claro, entonces, ese tipo de cosas a lo mejor van a seguir pasando, pueden ocurrir en otras circunstancias. El hecho de secuestrar a un ex vicepresidente de una embajada es un delito en que en ninguna parte del mundo se podría aceptar como normal. Ajá. Pero como tenemos esta gobernanza estadounidense, de todas maneras esas cosas pasan por alto, y al mismo tiempo con lo que les pasa a ustedes ya varios años, digamos unas 2 décadas prácticamente, y en el Ecuador en la última década con unos aparatos de comunicación, con unos medios de comunicación que lo avalan todo, que desvían la atención de lo fundamental, que prácticamente creen que es lindo, bonito estar sometidos a Estados Unidos, y también forma parte de una cultura que se ha ido cimentando en el Ecuador y en América Latina, que por ejemplo, no sé si pasa en Argentina, pero en el Ecuador obtener la visa es casi que una celebración. La gente cuando le dan la visa hace fiesta, y cuando le quitan la visa es como darle un certificado de mala conducta. Entonces, estas condiciones de sometimiento, de coloniaje moderno, posmoderno, como lo quieran llamar, sí es muy preocupante, porque además me parece que ahí hemos fallado en algunas cosas, en la conciencia de la gente, en la formación política de la gente, en la autoestima nacional, que es muy importante para eso. Tal cual, mira, perdón, Valdés, hay una cuestión, vos lo dijiste bien claro, han impuesto una forma de comunicación a pseudo periodistas, comunicadores, tanto en radio como escrito como en televisión, a lo largo y ancho de nuestro continente, ¿no? Eso es una constante que han hecho y se ve reflejado en todos los lugares. Sí, Valdés, por favor. No, sobre todo porque había logrado Correa
desmontar, fue el único presidente latinoamericano que lo logró, la base de Manta. Sacarse de encima una base latinoamericana es como una hazaña. Una base norteamericana. Norteamericana, ¿qué dije yo? Latinoamericana. Ah, perdón, norteamericana, perdón. Sí, porque Colombia no lo ha conseguido con Petro, ajá, Honduras no lo ha conseguido con Xiomara, pero sí lo consiguió Correa. Y lamentablemente ahora el país, creo que junto con la Argentina, que tiene relaciones carnales más estrechas con Estados Unidos, es justamente Ecuador, ¿no? Por último, quería preguntarte, Orlando, ¿cuál es la argumentación que da el gobierno de Ecuador para deshacerse del Ministerio de la Mujer? ¿Qué es lo que argumenta? Es que además de esto sí es gracioso porque uno ya no entiende qué son capaces de hacer. Si yo ponía, por ejemplo, que si mañana, es que fíjate, no sé si están muy informados que cambiaban el Ministerio de la Mujer por un ministerio que se iba a llamar de política criminal. Ah, sí, entonces, sí, lo leí en un portal. Sí, entonces imagínate que pongas de nombre a un ministerio política criminal. Entonces yo me mofaba en otra entrevista que hacía y en un comentario escrito decía, sí, mañana vamos a poner el ministerio del narcotráfico. Cuando se hacen carreteras vamos a poner el ministerio de las carreteras. Y al ministerio de salud pública le vamos a cambiar por el ministerio de las enfermedades. Entonces ya con eso resolvemos los problemas y estamos contentos y felices porque yo no entiendo de verdad qué hay en la cabeza de estos gobernantes, de estos ministerios, de estos ministros, de estos asesores que tiene Noboa, o en la cabeza del mismo Noboa, de su esposa, que es una influencer que anda exhibiendo su belleza como si fuese lo más importante del mundo. No sé qué hay en esa cabeza para tener ese tipo de cosas, pero lo que sí es cierto es que el viernes pasado, tradicionalmente el Ecuador, el 24 de mayo, que es el aniversario de la batalla de Pichincha, por la cual nos independizamos de España, el presidente de la República en funciones tiene que ir a la Asamblea Nacional a rendir su informe a la nación. Y el señor Noboa ocupó 18 minutos para hablar y 16 minutos para poner unos videos. En todo ese tramo exhibió 16 mentiras. Otros dicen medias verdades para no ofenderle. Entonces, son capaces de mentir, son capaces de cambiar las cifras, son capaces de poner un nombre como el Ministerio de la Política Criminal de la Mujer, son capaces de invadir una embajada, son capaces de declarar el conflicto armado interno y declarar el estado de excepción cuantas veces sean necesarias y decir que vivimos en paz, porque así dijo el señor Noboa la semana pasada, dijo, hemos recuperado la paz y los ecuatorianos por fin podemos desarrollar nuestras actividades, lo cual es absolutamente falso porque las muertes violentas siguen, las extorsiones, los secuestros, los asaltos se han incrementado. Entonces son capaces de cualquier cosa. Entonces no es que viven en un mundo, una burbuja fuera de la realidad, sino es que ese es el mensaje que quieren trasladar para supuestamente convencernos a todos de que esa es la realidad. Pero esto se va a caer. De hecho, en la consulta popular del 21 de abril, ustedes saben, hablamos sobre el tema. Sí. En las dos preguntas fundamentales, la de aprobar un arbitraje internacional para los conflictos con empresas transnacionales y la del trabajo por horas, Noboa recibió el 70% de rechazo. Y eso es contundente. Y eso es lo que está la gente silenciosamente, con miedo, con recelo, pero cuando va a las urnas le castiga con ese voto. Es decir, el 70% de rechazo a dos propuestas absolutamente neoliberales, absolutamente puestas por el Fondo Monetario Internacional, obviamente se las rechazó por completo. Entonces, yo creo que efectivamente el próximo año hay elecciones, ojalá la gente reconozca que se ha equivocado en los últimos 3 gobiernos y que pueda efectivamente reaccionar y respaldar una propuesta antineoliberal, democrática, progresista, ojalá de izquierda, que le devuelva lo que vivimos en la época de la Revolución Ciudadana, que fue muy importante, pero resultó corto. Claro. Adelante, no, yo quería una preguntita final rápidamente. ¿Qué es lo que está pasando con la vicepresidenta Verónica Abad y con su hijo y todo eso? Uy, eso es para una entrevista completa, pero bueno, te lo digo con franqueza, no entiendo. La señora Verónica Abad es un Milei en el Ecuador, es un Milei en mujer. Eso sí les puedo decir con absoluta franqueza.
ha dicho barbaridades y media como las dice Javier Milei en cualquier parte del mundo, pero parece que algún conflicto tuvieron con Noboa, no sabemos exactamente cuál. Unos hablan problema de platas, que se les llevó la plata, o que sabe algo que no lo puede decir. Y ustedes saben que apenas asumió el poder la mandó a Israel con el propósito de ayudar a resolver el conflicto palestino-israelita. Imagínense, le mandó a Tel Aviv a resolver el conflicto. Pero ahora hay un conflicto y tiene que ver con que si Noboa se presenta para las próximas elecciones, tiene que pedir licencia y su reemplazo es la señora Verónica Abad. Entonces le han amenazado, le han hostigado, le metieron preso a su hijo por un supuesto delito de $1,700. Es toda una persecución y hostigamiento para que ella renuncie y se vaya, y ha dado declaraciones en algunos medios de comunicación donde dice que ella no tiene nada más que hacer que cumplir lo que le pide el presidente de la República, pero que efectivamente tienen problemas muy serios. Entonces harán todo lo posible. De hecho, estos días han empezado a construir ya una narrativa jurídica que justificaría que él deje el poder, deja el cargo temporalmente y encarga a uno de sus ministros, lo cual es anticonstitucional, pero claro, ya veremos más adelante qué pasa con eso. Pero es una barbaridad completa. Les digo, no es que estemos defendiendo a Verónica Abad, les digo para comparar, es una ley en mujer aquí en el Ecuador, así de clarísimo soy, no me doy vueltas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Orlando. La verdad, un informe completísimo, como siempre. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chau, chau. Dentro de lo que cabe. Chao, chao.